Gloria a Dios. Bienvenido, iglesia. Bienvenido a este hermoso tiempo que el Señor ha preparado para que podamos venir a alabarle y adorarle y a exaltar su santo nombre. ¿Cómo está, iglesia? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Con el corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios? Amén. Los niños pueden ir al ministerio de niños. Al final. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y los jóvenes pueden ir también hoy día, tiene el ministerio de jóvenes para recibir lo que Dios tiene también para ellos en este día. Gloria a Dios, gloria al Señor. Juanito, ¿puedes ver si está grabando? Si Marcelo lo dejó, por favor. Se fue y no sabemos cómo lo ha dejado. Perfecto, muy bien. Gloria a Dios. Entonces estamos listos, iglesia, para recibir la palabra de nuestro Dios, lo que Dios tiene para nosotros en este día, lo que Dios tiene para hablarnos en este día. Amén. Vamos a orar entonces pidiéndole al Señor a través del Espíritu Santo que sea hablándonos y que sea ayudándonos a recibir esta palabra para nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios amado, porque sabemos que tú estás en control de todo, Señor, que nada escape de tus manos. Gracias, Señor, porque tú has preparado este día, Señor, has dispuesto este tiempo para que vengamos a alabarte, a adorarte y para que vengamos a recibir tu palabra, Señor, esa palabra poderosa que tú ya dispusiste para nuestros corazones el día de hoy. Padre, tú conoces nuestras cargas, nuestras dificultades, sabes cómo hemos venido el día de hoy, Señor, y ponemos todo delante tuyo para que seas tú, Señor, tomando nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, Señor, y seas llevándote todo de nuestras vidas, Señor, para que cuando salgamos de aquí no salgamos como hemos llegado, sino que salgamos descansados, en gozo, Señor, bendito Dios, listos para poder compartir y dar testimonio, Señor, de todo lo grandioso, Señor, que tú eres, Padre amado. Bendito Dios, a través de tu Espíritu Santo te pedimos que seas ayudándonos a tener ese espíritu de retención para que esta palabra no sea robada de nuestras vidas, ayudándonos, Señor, a tener el espíritu y discernimiento, Señor, para que podamos entender y recibir todo lo que tu corazón, Señor, ya dispuso para nosotros. Como siempre, Señor, te entrego mi vida. No permitas que sea yo hablando, ni mis pensamientos, ni mis sentimientos, sino que toca mis labios con ese carbón encendido para que todo lo que salga de mí sea conforme a lo que tú ya pusiste en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra, bendito Dios, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Les doy la bienvenida. Este día se bajó la temperatura, ¿no? Ya estaba haciendo calorcito y de repente, ¡pum!, se bajó. ¿Qué será? Bueno, todo es bueno. Todo obra para bien. ¿Quieren que prenda el aire? ¿No? ¿Sí? ¿La mayoría? ¿No? Perfecto. Me avisan con todo caso. Me avisan y lo prendemos. Ahorita está apagado, pero creo que se ha mantenido un poco caliente. Así que este día vamos a compartir. La semana pasada yo no traje la palabra, lo trajo nuestra hermana Lorena. Así que tuve un tiempo para preparar bastante lo que el Señor tenía para entregarme. Y gracias a Dios pude armar la palabra. 2 palabras diferentes y estaba con el Señor, ahora cuál es la que tú quieres que se comparta en este día, cuál palabra quieres que comparta el día de hoy. Y este jueves nos habían invitado a un servicio en español que organizaron nuestros hermanos en una iglesia, en la iglesia de la Hillsong. Así que fuimos ahí y la palabra que trajo el pastor, bueno, el hermano que trajo la palabra ese día ahí, fue bastante igual a lo que el Señor ya me había dado. Así que tomé del Señor de que tenía que compartir esa palabra que Él ya había puesto en mi corazón. Entonces ya no dije, Señor, ¿cuál de las dos? Sino que ya estaba completamente seguro que era lo que el Señor quería que se comparta en este día. Así que vamos a compartir el día de hoy una palabra que después le voy a dar el título, pero ahora vamos a empezar leyendo el libro de Lucas, capítulo 9, versos del 28 al 36. Lucas capítulo 9, versos del 28 al 36. Lucas está en el Nuevo Testamento, de la mitad para adelante. Y ahí vamos a encontrar la palabra que Dios tiene para nosotros hoy día. Amén. ¿Hermanita Ruth lo tiene?
¿Sí? ¿Podría leerlo acá? Lucas capítulo 9, versos del 28 al 36. Los lentes, muy bien. Yo también tengo los míos acá, por si acaso, en un rato. Del 28 al 36. Así. La palabra de Dios dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos cayeron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Dios bendiga su palabra. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Gloria al Señor. Gracias, hermanita Ruth. Wow. Entonces, quiero compartirles un poco de qué es lo que al Señor nos va a transmitir hoy día a través de su palabra. Y para poder entender un poco, voy a decirles un refrán que yo sé que muchos lo conocen. Al menos en Perú nosotros lo tenemos y estuve buscando en internet y aparentemente es un refrán que se dice en todos los países. Y este refrán nos dice: ver, oír y callar. Ver, oír y callar. Entonces nosotros, al menos ustedes lo han escuchado en sus naciones, ¿sí? Ver, oír y callar. ¿Qué significa ver, oír, callar? Yo estuve buscando una explicación, me gustó esa explicación, y dice: si usted no vio con sus propios ojos, ni escuchó con sus propios oídos, no deje que su mente pequeña invente cosas que su boca engrandecerá, o que su boca grande dirá, perdón. O sea, si no lo viste con tus ojos, ni lo viste con tus oídos, no dejes que tu mente lo invente, para que después tu boca grande no diga cosas que no son. Interesante, ¿no? Ver, oír, callar. Entonces yo, cuando estaba viendo esto y leí la palabra que acabamos de leer, yo veo que en esa palabra nosotros encontramos estas acciones: el ver, el oír y el callar. ¿Cómo? Vamos a verlo. Por ejemplo, dice, primero ver, dice que los discípulos que estaban ahí, Pedro, Juan y Jacobo, vieron. Dice la gloria, vieron a Elías, vieron a Moisés en su gloria y vieron la gloria de Jesucristo. Después nos dice oír, y dice que ellos oyeron que Elías estaba hablando con Moisés y con Cristo acerca de lo que Jesucristo tenía que cumplir en Jerusalén. Y callar, dice que después cuando salieron de ahí, ellos callaron y no dijeron nada de lo que habían visto. Entonces vemos que en esta palabra podemos encontrar esas 3 frases, esas 3 acciones: el ver, el oír y el callar. Entonces hoy día vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable a través de este refrán y nos hable a través sobre todo de la palabra de Dios, teniendo este refrán como una guía para poder guiarnos y poder hacerlo en el orden que Dios quiere para nosotros. Pero antes de empezar, voy a compartirles algo. Las matemáticas nos dicen a nosotros que el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué significa esto? Que si yo cambio el orden de los factores, al final el resultado va a ser el mismo. 3 por 2 da 6, al igual que 2 por 3 igual va a dar 6. Entonces, si yo cambio el orden de los factores, el resultado o el producto final va a ser el mismo. Entonces, para poder explicar esta palabra un poco mejor, de acuerdo a lo que Dios dispuso para este tiempo y lo que Dios quiere para nosotros, vamos a cambiarle un poco el orden.
pero al final el resultado va a ser el mismo, el resultado que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy. ¿Amén? Entonces, en vez de decir ver, oír y callar, vamos a cambiarlo y vamos a decir oír, callar y ver. La palabra ver que estaba al principio nada más la hemos puesto al final. Pero al final vamos a tener el mismo resultado, como les digo, conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces vamos a compartir eso. Vamos a poner en nuestra mente oír, callar y ver. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable a nuestras vidas. Y sé que esta palabra va a ser de gran bendición para todos nosotros, como lo ha sido y lo va a hacer hoy día en mi vida, pero lo fue cuando el día el Señor que me lo estaba entregando. Así que hoy día, di para ti mismo, hoy Dios me va a hablar a mi vida. ¿Amén? ¿Lo creen? Hoy Dios me va a hablar a mi vida. Entonces vamos a ver lo primero que dice. Entonces, ¿cuál es lo primero? Oír. Entonces, hoy Dios me va a hablar a mi vida, entonces tenemos que empezar a oír. Ahora, nos dice la palabra que acabamos de leer acerca de oír. ¿Qué es lo que nos dice acerca de oír? Vamos a leerlo nuevamente en el verso 30 y 31. Dice, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces dice que Jesús estaba junto a Moisés y Elías y estaban conversando. Pero no estaban conversando como unos amigos que se encontraban después de tiempo y preguntando, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo está la casa, el trabajo? No, no estaban conversando de eso. Estaban conversando de algo mucho, mucho más importante. Algo que iba a suceder. Era algo que aún no sucedía, pero que iba a suceder. Entonces los discípulos que estaban ahí tenían que escuchar lo que ellos estaban conversando. Porque lo que estaban conversando ahí estaba siendo revelado directamente del corazón de Dios, los planes de Dios, los planes que Dios quería que Jesucristo cumpliera. Moisés y Elías y Jesucristo estaban hablando acerca de los planes que Dios quería que se cumpliera, los planes que ya Jesucristo había dispuesto para cumplir. Entonces los discípulos estaban ahí y tenían que estar dispuestos a escuchar. ¿Qué cosa? Los planes de Dios, la revelación que Dios tenía para ellos en ese tiempo. Y esto es algo que para Pedro no era nuevo. Pedro ya había escuchado la voz de Dios, ya había escuchado a Dios, ya había escuchado los planes de Dios. Pedro ya conocía o había aprendido a reconocer la voz de Dios. Y lo vemos. Si retrocedemos un poco, en el verso 18 al 20, en el mismo capítulo 9, vamos a ver lo que sucedió ahí. ¿Qué sucedió? Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Amén. Dice que antes que los discípulos vieran la gloria de Jesús en aquel monte, lo que empezamos a leer al principio, Jesús les preguntó, ¿quiénes ellos pensaban que era él? ¿Quiénes ustedes piensan que soy yo? ¿Por qué? Porque dice que por la ciudad se hablaban muchas cosas. En el pueblo se hablaban muchas cosas. Algunos decían que era Elías, otros decían que era Juan el Bautista, otros decían que era algún profeta de la antigüedad. Entonces cuando Jesús le pregunta a ellos, ¿quién es el que responde? Pedro. Dice que Pedro responde y Pedro le dice, tú eres el Cristo de Dios. La palabra Cristo se interpreta como el Mesías o el ungido. O sea, Pedro le está diciendo, tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el Salvador que Dios ha mandado al mundo. Ahora, imaginémonos esto. Cuando Pedro caminaba por el pueblo, cuando Pedro caminaba por el mundo, ¿qué era lo que él escuchaba? Escuchaba al mundo decir muchas cosas de Cristo. Escuchaba al mundo inventarse muchas cosas de Cristo. Imaginemos Pedro caminando un día a la plaza, yendo a hacer la plaza, quizás lo habían mandado a hacer algo y escuchaba, aquel que está haciendo milagros por ahí es el Elías que ha resucitado de la antigüedad.
O quizás Pedro caminaba por ahí y escuchaba, no, aquel que está hablando todas esas cosas que nunca hemos escuchado antes es Juan el Bautista que ha regresado de los muertos. O quizás otro día estaba por ahí y escuchaba, no, aquel que está resucitando a los muertos es un profeta de la antigüedad que ha venido y Dios ha mandado a su profeta para que nos hable. Tantas cosas que escuchaba Pedro por ahí. Podía escuchar muchas cosas porque dice que el pueblo, el mundo estaba hablando todas esas cosas. Estaba inventando quién era Cristo. Estaban ellos aduciendo quién era Cristo Jesús. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pedro? La respuesta de Pedro fue igual que el mundo. ¿Fue igual que el pueblo al cual él había escuchado? No, dice que la respuesta de Pedro fue completamente diferente. ¿Y de dónde sacó Pedro esa respuesta? Vamos a leerlo nuevamente porque ese mismo pasaje lo vamos a encontrar en el libro de Mateo. Y en el libro de Mateo nos va a explicar de dónde sacó Pedro esa respuesta. Y vamos a leer Mateo 16, 13 al 17. Amén. Mateo capítulo 16, verso 13 al 17. Nos habla sobre el mismo pasaje, pero nos da un poco más de detalles. Y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Iglesia, a pesar que el mundo decía tantas cosas de Cristo, a pesar que el mundo inventaba tantas cosas o suponían tantas cosas, a pesar de que el mundo hablaba tantas cosas, Pedro no estaba escuchando al mundo. Pedro no estaba repitiendo lo que el mundo decía. ¿Por qué? Porque Pedro había dispuesto su corazón para escuchar ¿a quién? Al Padre. Había dispuesto su corazón para escuchar la voz de Dios. Y Cristo Jesús le dice, Pedro, porque tú has dispuesto tu corazón para escuchar la voz de Dios y decir lo que Dios dice y no repetir lo que el mundo dice, entonces tú eres bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Alguien lleno de gozo, alguien lleno de paz, alguien lleno de bendición. ¿Y por qué Pedro era bienaventurado? Porque no repetía lo que el mundo decía, sino que él iba directamente a la fuente verdadera, aquella fuente que nos hace libres, que es la voz de Dios, la palabra de Dios, y lo que él repetía era lo que Dios le había dicho. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, cuando nosotros repetimos la voz de Dios, cuando nosotros hablamos lo que el Espíritu Santo nos revela, porque lo que el Espíritu Santo nos revela es lo que Él mismo trae del corazón de Dios, ¿qué vamos a hacer? Bienaventurados, vamos a ser gozosos, vamos a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que escuchar y repetir lo que Dios nos está diciendo. El mundo puede decir muchas cosas. El mundo va a hablar tantas cosas de Cristo, de Dios. Si vemos las noticias, todo lo que se habla. Pero nosotros no tenemos que prestar oídos al mundo. Tenemos que prestarles oídos ¿a quién? A Dios. De nuestros labios tiene que salir la palabra de Dios, tal y como el Señor nos la entrega y nos la revela a través del Espíritu Santo. Tal como el Señor nos las dejó a través de Cristo Jesús. No podemos nosotros prestar oído al mundo y repetir lo que el mundo dice, porque si no podemos caer en errores. Y vamos a caer en errores. Y cuando caemos en errores, ya no podemos ser bienaventurados, porque el gozo se nos va, la alegría se nos es robada. ¿Por qué? Por escuchar lo que no debíamos escuchar, sino estábamos actuando mal. Y en esta palabra, Dios mismo se lo dice a Pedro. En la primera palabra que acabamos de leer, Dios le recuerda a Pedro qué es.
¿O dónde es que él tiene que poner sus oídos? Y lo recordamos, verso 35 de Lucas 9, ¿qué le dijo el Padre a Pedro o a los discípulos que estaban ahí? Y vino una voz desde una nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué le estaba diciendo Dios a los discípulos y qué nos está diciendo Dios a nosotros ahora a través de esta palabra? ¿A quién tenemos que escuchar? Amén, tenemos que escuchar a Cristo, tenemos que escucharlo a Él. No podemos estar escuchando al mundo. Iglesia, muchas veces vamos a pasar situaciones en las que vamos a ser probados. Muchas veces vamos a pasar situaciones en las que quizás el mundo nos está preguntando, tal y como Cristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dices tú que soy? Muchas veces las situaciones que pasamos es como si nos estuvieran preguntando, ¿quién es tu Dios? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta, iglesia? ¿Va a ser acaso nuestra respuesta? No sé, mi Dios, creo que es un Elías que no conozco por ahí, pero que lo escuché. No sé, creo que mi Dios es un Juan el Bautista, el cual lo decapitaron y nunca resucitó. Creo que mi Dios es algún profeta de la antigüedad que no conozco. ¿Va a ser esa nuestra respuesta? Porque esa es la respuesta del mundo. La respuesta del mundo es no sé quién es Dios. Creo que es esto. Me parece que es esto. Y si nosotros prestamos oídos al mundo, esa va a ser nuestra respuesta. Cuando pasemos la prueba, cuando pasemos la dificultad, va a ser esa nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce quién es Cristo. Y al no conocerlo, inventan. Al no conocerlo, hablan palabras que no son. Pero nosotros, tú y yo, sí lo conocemos. Conocemos su amor, conocemos su poder, conocemos su misericordia. Y cuando venga la dificultad y nos pregunte, ¿quién dices tú que es tu Dios? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta, iglesia? Porque yo quiero que nuestra respuesta sea, mi Dios es aquel que todo lo puede. Mi Dios es aquel que para Él nada es imposible. Mi Dios es aquel que entregó a su Hijo para que a través de su vida yo pueda ser salvo y juntamente con Él me entregará todas las cosas. Mi Dios es aquel que puede sanar. Mi Dios es aquel que puede restaurar. Mi Dios es aquel que pelea las batallas por mí. Ese es mi Dios. Pero eso no te lo revela carne ni sangre. Te lo revela el Espíritu Santo. Como le dijo Jesús a Pedro, bienaventurado eres. Gozoso, gózate. Gózate en la revelación que Dios te da. Gózate en el poder de su palabra. Porque ahí está tu victoria y la mía. Ahí es donde nosotros tenemos que prestar oído. Por eso, iglesia, es muy importante escuchar la voz de Dios. No escuchar los murmullos del mundo. No escuchar las voces que hablan por allí. Ellos no conocen de Cristo, iglesia. Muchos de ellos no conocen de Cristo. Debemos escuchar a aquel que lo conoce. ¿Y quién lo conoce? Cristo Jesús dijo, y el Espíritu Santo les recordará de mí. El Espíritu Santo lo conoce, sabe quién es y Él nos lo va a recordar. Entonces, ¿a quién tenemos que escuchar? Al Espíritu Santo, iglesia. Si tenemos pruebas, si tenemos dificultades, ¿a dónde vamos a ir a escuchar la palabra? ¿Qué palabra vamos a tomar? ¿Los murmullos del mundo que hablan sin conocer de nuestro Dios, de su poder y de su amor y de su gloria? ¿O vamos a ir al Espíritu Santo que sí conoce quién es Cristo? Vamos a ir a Él que lo vio resucitar y lo sacó de entre los muertos. ¿A dónde vamos a ir? A escuchar lo que necesitamos, iglesia. Oír. Es muy importante oír. Pero es más importante saber lo que tenemos que oír. ¿A dónde voy a ir? A escuchar. ¿A dónde estamos yendo, iglesia, a escuchar? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos oyendo? Es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse. Amén.
Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la segunda frase? Callar. ¿Qué significa callar? No hablar. Callar significa no hablar o estar en silencio. No hablar o estar en silencio. ¿Por qué es importante estar en silencio? Amén. Porque cuando hablamos, yo no puedo escuchar. Mi propia voz va a ser como una interferencia a la voz de aquel que me está hablando. Si yo hablo y ustedes hablan a la vez, ninguno de nosotros nos vamos a entender. Por eso es muy importante estar en silencio. ¿Por qué? Porque cuando estoy en silencio voy a poder escuchar la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios voy a poder estar alineados a los planes de Dios. Porque si yo hablo y no dejo que Dios hable o no lo escucho, algunas veces voy a estar haciendo cosas que son contrarias a los planes de Dios. ¿Y por qué? Porque no lo escuché. Porque mi voz se puso por en medio e interfirió lo que Dios me estaba tratando de decir. Y al final estoy haciendo lo que yo pienso y no lo que Dios me está mandando a hacer. Por eso es muy importante, iglesia, muchas veces estar en silencio. ¿Por qué? Porque cuando estoy en silencio me enfoco a poder escuchar la voluntad de Dios para poder cumplirla conforme Él ya lo dispuso para mi vida. ¿Entendemos? Si nosotros recordamos la escritura, dice que Pedro comenzó a hablar, ¿no? Dice que mientras sucedía todo esto, Pedro comenzó a hablar. Y vamos a leerlo de nuevo, porque allí vamos a ver también por qué comienza a hablar Pedro. ¿Qué cosa lo motivó a él a hablar? ¿Por qué en vez de escuchar, por qué se puso a hablar? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué Pedro en vez de escuchar lo que Elías, Moisés y Jesucristo estaban hablando, que era algo que él tenía que escuchar porque eran los planes de Dios que se venían por delante, que aún no sucedían, pero que iban a suceder? ¿Por qué Pedro se puso a hablar en vez de escuchar? Vamos a leerlo, pero esta vez vamos a leerlo del libro de Marcos. La misma situación, el mismo pasaje, pero vamos a leerle el libro de Marcos, Marcos capítulo 9, versos del 4 al 6. Marcos capítulo 9, versos del 4 a 6. Amén. Dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Qué es espantados? Con miedo, en temor, en angustia. Dice que Pedro comenzó a hablar, que iban a hacer 3 enramadas. ¿Qué son enramadas? 3 carpas, ¿no? Como 3 pequeñas carpas hechas de ramas. 3 carpas para que en una esté Jesús, en otra Elías y en otra Moisés. Pero dice que él no sabía lo que hablaba. O sea, estaba hablando por hablar. ¿Por qué dice que no sabía lo que hablaba? Porque estaba espantado. O sea, había entrado temor en Pedro. Y eso, iglesia, es lo que algunas veces pasa en nuestras vidas. Algunas veces entramos en temor, en nerviosismo, y comenzamos a hablar, dice, sin saber lo que estamos hablando. ¿Por qué sin saber lo que estamos hablando? Porque el plan de Dios no era que Elías, Moisés y Jesús se queden ahí. El plan de Dios era que Jesús se levante y vaya a Jerusalén. Pero Pedro le está diciendo: no, tú tienes que quedarte aquí donde yo te voy a hacer tu casita y aquí te vas a quedar conmigo. ¿Y por qué Pedro decía eso? Porque no escuchó lo que Dios estaba hablando. Y entró en temor, dice, entró en temor y comenzó a hablar lo que no debía. Comenzó a hablar cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. Y el temor hace eso en nuestras vidas. Algunas veces el temor nos hace hablar
cosas que no debemos. Y no solamente hablar, nos hace hacer. Pedro ya iba a hacer 3 enramadas, ya iba a hacer 3 casitas. Y el Señor dice, no, yo no quiero que hagas eso. Sigue escuchando en silencio lo que se te está siendo revelado, porque lo que estás escuchando ahora, oído jamás lo había escuchado. Sigue escuchando en silencio los planes que yo tengo y no te pongas a hacer enramadas ni a hablar lo que no debes. Iglesia, el temor muchas veces nos hace actuar completamente distinto a la voluntad de Dios. Por eso es mejor quedarse callados. A veces es difícil, ¿no? Quedarse en silencio. Pero Dios nos dice ahora, quédate en silencio, que yo tengo planes para ti. Escucha mis planes, escucha lo que yo tengo ya para ti. Porque muchas veces lo que yo tengo para ti es contrario a lo que tú estás pensando. Pero el nerviosismo, el temor nos hacen hablar, ¿no? Yo recuerdo así como cuando conocí a mi esposa y nos encontramos una vez en una reunión y yo estaba nervioso y dije cualquier cosa, ¿no? Que después unos amigos me dijeron, ¿por qué dijiste eso? No sé, tenía que decir algo, pero no te ayudó en mucho. Entonces a veces el nerviosismo nos hace hablar así cosas, cualquier cosa, ¿no? Y en vez de ayudarnos a veces, trabaja en contra de nosotros mismos. Y así estaba Pedro en este tiempo. Sus acciones no estaban alineadas a los planes de Dios. Y esto no era nuevo para Pedro. Lo que estaba sucediendo ahí, lo que Pedro estaba mostrando, no era nuevo para él, porque ya antes Pedro lo había pasado y lo había experimentado, y parece que no lo entendió. No era la primera vez que Pedro actuaba por temor, por nerviosismo, en vez de escuchar la palabra de Dios. Y vamos a verlo. Vamos a ver qué sucede. Vamos al libro de Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Mateo 16, 21 al 23. Esto pasa justamente después de que Pedro había escuchado la voz de Dios y Cristo le dice, Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Justo después de que Pedro le había dicho al Señor, Señor, yo no escucho al mundo, escucho la voz de Dios y la voz de Dios me dice que tú eres el Cristo de Dios. Justo después de eso viene otra prueba para Pedro. Y vamos a leerla. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Wow. Pongamos un poco el contexto. Jesús les había dicho que él vino a cumplir no su voluntad, sino la voluntad de Dios. Jesús les había dicho a sus discípulos, lo que yo hablo y lo que yo hago no es lo que yo quiero, sino lo que escuché del Padre y hago lo que vi al Padre hacer. Jesús había venido a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, lo que les estaba diciendo Jesús a sus discípulos ahora, donde le dijo que él tenía, que era necesario que vaya a Jerusalén, padecer de los ancianos, los sacerdotes y de los escribas, ¿qué era? La voluntad de Dios, era parte de los planes de Dios. Entonces Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, yo tengo que hacer esto. Para mí no es una opción, yo tengo que hacerla. Yo tengo que hacer la voluntad que Dios, que mi Padre quiere que yo haga. Pero dice que Pedro vino y le dijo, Señor, no hagas lo que me estás diciendo. O sea que le estaba diciendo, Señor, no hagas la voluntad del Padre. ¿Y por qué creemos que Pedro reaccionó de esa manera? Yo pienso que porque escuchó 2 palabras ahí que Cristo le dijo. Padecer y morir. Y son 2 palabras que muchas veces tampoco queremos escuchar. Por más que la palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero a veces no queremos escuchar que vamos a tener que padecer.
Y Pedro las escuchó. Porque Cristo le dijo, yo tengo que padecer y después voy a morir. ¿Qué significa padecer? Sufrir. Dice, sentir física y corporalmente un daño, dolor, enfermedad, pena o castigo. O sea, es como que Cristo le está diciendo a sus discípulos ahí con Pedro, ahí le dice, ¿sabe qué? Yo voy a sufrir un daño, yo voy a sufrir un dolor, me van a castigar físicamente y lo voy a sentir. Y todo ese daño y ese dolor que yo voy a sentir me va a llevar hasta la muerte. ¡Wow! Imaginémonos eso. ¿Quién no se sentiría asustado con eso, no? ¿Quién no diría, Señor, no, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a suceder eso? Y dice que Pedro, yo me imagino que él estaría pensando esas cosas. Yo me imagino que cuando Cristo le estaba diciendo, yo voy a padecer de los ancianos, de los escribas, y voy a morir, comenzó a venir una voz a Pedro. Como a veces vienen nosotros cuando estamos en dificultades. ¿Y ahora cuál es la solución? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y yo creo que esa voz que vino a Pedro, que le comenzó a hablar, no, Pedro, dile a Jesús que no haga esas cosas. No, Pedro, dile a Jesús que no vaya a Jerusalén, que se vaya a otro lado. Dile a Jesús que esa voz, ¿qué pasó? A mí me parece que esa voz no le permitió a él escuchar que Jesús dijo, pero al tercer día voy a resucitar. Al tercer día yo me levantaré en la gloria y esa será mi victoria. Todo lo que voy a pasar es parte de un proceso para al final ver la gloria de Dios. Pero parece que la voz vino a Pedro antes y solamente le escuchó padecer y morir. Y no llegó a escuchar, pero voy a resucitar. Pero al final Dios va a hacer el milagro. Al final Dios va a hacer su voluntad. Y sus planes son buenos, agradables y perfectos. Pero a veces parece que nos quedamos con la voz que viene y nos distrae y nos dice, ¿y ahora cuál es la solución? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer para que esto se mejore? Y parece que Pedro estaba con esa voz ahí. Y tanto era la voz que le dio a Pedro creer que sus planes eran mejores que los de Dios. Y dice que lo agarra a Cristo, me imagino así como un amigo lo agarra, ¿no? Del hombro y lo trae, dice que lo lleva a un costado. Vamos para allá un ratito, tengo que decirte algo muy importante. Y Cristo Jesús dice, bueno, vamos. Lo lleva y le dice, Señor, no hagas esto. No vayas a Jerusalén, que estas cosas no te acontezcan. Mejor vámonos para otro lado. Esta es la solución, Señor. La solución es que me sigas. Yo no te voy a seguir a ti, tú sígueme a mí. Yo tengo mejores planes que tú. Esas voces que a veces tenemos, ¿no? Señor, yo no voy a ir a Jerusalén contigo. Tú tienes que venir conmigo a un lugar mejor. ¡Wow! Y dice que Cristo Jesús lo queda mirando y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. O sea, no estás haciendo la voluntad de Dios. Dice, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Wow! Difícil de entender porque a veces uno puede pensar, pero ¿cómo el dejar que te peguen, que te castiguen, que te flagelen va a ser las cosas de Dios? Uno puede decir, Señor, no entiendo. ¿Cómo va a ser aquello la voluntad de Dios? Cristo le dice, no pongas tu mirada en las cosas del hombre. No pongas tu mirada en esto de sufrimiento, sino en lo que Dios tiene para ti después. ¡Wow! Pero para eso le hubiera sido mejor a Pedro quedarse callado, quedarse en silencio, no decir nada para que pueda escuchar qué es lo que Dios tenía en sus planes. Cristo le dice, yo voy a pasar todo eso, pero al tercer día voy a resucitar. Me voy a levantar. El hombre solamente está mirando hasta ahí,
Pero Dios está mirando más allá lo que Él va a hacer con nosotros en nuestras vidas. Iglesia, esas voces no solamente viene a aquel que recién ha recibido a Cristo, no solamente viene a aquel que es nuevo y está empezando a conocer de Dios, nos viene a todos. El joven en el Señor como el anciano en el Señor, el niño en el Señor como el adulto en el Señor. Pedro ya tenía un tiempo caminando con Cristo. Pedro, sus ojos ya habían visto lo que ojos jamás habían visto, que eran milagros. Sus oídos habían escuchado lo que oído jamás había escuchado, que era la palabra de Dios. Pedro ya tenía ahí una revelación, por eso Cristo le dice, bienaventurado eres Pedro, estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Pedro ya tenía esa relación con Cristo, tanto era su relación que se dio la confianza de agarrarlo a Cristo y llevarlo un costadito lejos de los demás. Pero no importa cuánta relación haya tenido, él dejó que las voces se interpusieran y se pusieran por encima de la palabra de Dios. Por eso, iglesia, no importa cuánto tiempo tengamos en el Señor, tenemos que estar siempre preparados para no dejar que esas voces que vienen a todos nosotros no se pongan por encima de la voluntad de Dios. No pensemos que el pastor, los líderes, ellos están más unidos del Señor, ellos no tienen voces. No, todos. Porque la palabra dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y todos estamos ahí. Pero recuerden, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El mundo escucha la voz del mundo, pero nosotros hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces esas voces vienen. Muchas veces esas voces están ahí, queriendo apagar nuestra fe. Pero tenemos que tomar la autoridad. Cristo Jesús ni siquiera lo pensó, ni siquiera le dio una oportunidad a Pedro de que siga hablando. Inmediatamente lo frenó y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Ya con eso Pedro, yo sé que se quedó callado y dijo, mejor no hablo más antes de que... Y tenemos que tomar esa autoridad, iglesia. Tenemos que tomar esa autoridad contra esas voces que vienen contra nosotros, contra esas voces que vienen a nosotros a decirnos, ¿quién es tu Dios? ¿Ahora qué vas a hacer? Es mejor que hagas esto y lo otro. Es mejor que te muevas así o asá. Es mejor que no vayas a Jerusalén, mejor vete a otro lado. Es mejor que no padezcas. Tenemos que tomar esa autoridad, iglesia. Porque tenemos que callar esas voces. Porque esas voces muchas veces no nos permiten escuchar la voz de Dios. El estar en silencio no solamente es nosotros no decir nada. El estar en silencio es también callar esas voces que están acá, queriéndonos guiar en forma contraria a la voluntad de Dios. Silenciar nuestros pensamientos. Silenciar aquellas voces que vienen a nuestros pensamientos. Dice que un día Cristo Jesús toma a sus discípulos y les dice, vamos a la otra orilla, vamos a pasar para allá. Y cuando subieron a la barca, Cristo Jesús se echó a dormir y los discípulos estaban ahí guiando la barca. Pero como a mitad de camino, en medio del mar, empieza una tempestad que sacudía la barca. Y ellos pensaban que se iban a hundir. Ellos pensaban que ya de ahí no salían. Así que fueron a despertar a Jesús. Y dice que le dijeron, maestro, maestro, despierta. ¿No tienes cuidado que vamos a perecer? ¿No tienes cuidado que nos vamos a hundir? ¿Y qué sucedió? Vamos a leerlo. Marcos capítulo 4, verso 39. Marcos capítulo 4, verso 39.
Amén. Dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dice que cuando las voces se levantaron en medio del mar, que quizás le decía a los discípulos, mejor sería regresar al otro lado. Mejor sería regresar de donde salimos. Mira la tempestad que hay. Mira, nos vamos a hundir. Mejor sería que no hubiéramos salido nunca de ahí. Cuando esas voces se levantaron, dice que Cristo Jesús se levantó y que le dijo, calla y enmudece. Tu voz que estás diciéndome que no voy a llegar al otro lado, yo te digo ahora, calla y enmudece. Y cuando esas voces se callaron, ¿qué dice que pasó? Vino la bonanza y ahora la barca estaba en camino a cumplir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que pasaran al otro lado. La voluntad de Dios no era que regresen de donde salieron, tenían que ir ahí porque ahí había un hijo de Dios que necesitaba ser salvado. Pero las voces se levantaron, pero Cristo se levantó y dijo, estas voces no van a detener que el plan de Dios se cumpla. E inmediatamente las cayó y las enmudeció. ¡Wow! ¿Estamos recibiendo, iglesia? Esas voces se van a levantar en nosotros. Esas tempestades se van a levantar en nosotros que nos quieren decir, mira, te vas a hundir. Mira que no vas a llegar. Mira que mejor te hubiera sido no hacer lo que estás haciendo. Pero en ese momento tenemos la autoridad que Cristo Jesús nos enseñó y decirle a esas voces, callen y enmudezcan. Ni aún en mis pensamientos van a poder venir a hablarme, porque yo sé a quién Dios estoy sirviendo, porque yo conozco su palabra y su palabra me dijo que yo voy a pasar al otro lado. Su palabra nunca me dijo que yo me iba a hundir en el medio. Su palabra nunca me dijo que tenía que regresarme. Su palabra me dijo, vamos y vamos a pasar a la otra orilla. Y esa es la promesa de Dios. Y ese es a quien tenemos que escuchar. Y cuando vengan las voces, iglesia, cuando las voces vengan a decirte otra cosa, toma la autoridad, tomemos la autoridad que Cristo nos dio y digámosle a esas voces, callen y enmudezcan, aún a nuestros pensamientos, decirle pensamiento, calla y enmudece, porque Dios ya dio su palabra y su palabra se va a cumplir. Amén. ¿Estamos recibiendo, iglesia? Oír, callar y ahora ver. Wow. Me estoy emocionando ya. ¿Qué es lo que vio Pedro en la escritura que habíamos leído al principio? Dice que vio que el rostro de Cristo se hacía otro y que sus vestidos eran blancos y resplandecientes. Vio una transformación en Cristo. Lo estaba viendo en su gloria, dice. Pedro vio la gloria de Cristo. Pedro y todos los que estaban allí vieron lo que nadie jamás había visto. Imaginémonos que ellos bajaban y le decían a los demás, incluido a Tomás que estaba ahí. Tomás que decía ver para creer. Le decía, mira, vimos al maestro transformarse delante nuestro. Su rostro cambió, brillaba como el sol. Sus vestiduras eran blancas y resplandecían. Y también vimos a Elías y vimos a Moisés ahí. ¿Qué creemos que le hubieran dicho? Seguro que te golpeaste la cabeza más, Pedro. O estabas con sueño y habrás soñado todo eso, ¿no? Muchas cosas pudieron haberle dicho. Y así pasa, iglesia, muchas veces cuando nosotros vamos a testificar de la gloria de Dios. Cuando nosotros queremos testificar de la gloria de Dios, muchas veces no nos escuchan, no nos oyen. Piensan que estamos inventando, piensan que somos fanáticos. Pero es ahí donde también tenemos que a veces aprender a callar. Porque cuando callamos, ¿qué va a suceder? Vamos a ver la gloria de Dios. Oigo la palabra de Dios, me lleno de la palabra de Dios, aprendo a callarme cuando tengo que callarme y estoy a un paso de ver la gloria de Dios. ¡Wow! Vamos a verlo a través de un testimonio. Esta es la palabra.
Dice que el hermano de Marta y María, llamado Lázaro, había muerto, ¿no? Y esta familia era muy amiga de Jesús. Entonces Jesús va al pueblo donde ellos vivían y dice que ya había pasado 4 días desde que Lázaro había muerto. Ya cuando Jesús llegó, el cuerpo ya lo habían puesto en un sepulcro. Ya estaba enterrado, bueno, no enterrado, en un sepulcro. Entonces Jesús tiene una conversación con una de las hermanas, con Marta específicamente. Y en esa conversación Jesús le dice algo a ella. Y vamos a leerlo. Juan 11:23. Amén. Solo 6 palabras ahí. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Está claro lo que le dijo? ¿Necesitamos mucho teología para poder entender lo que Cristo le dijo? No, está claro. Tu hermano resucitará. O sea, tu hermano se va a levantar entre los muertos. Entonces dice que cuando Jesús llega al pueblo, Marta estaba llorando. Marta se le acerca a Jesús y le dice, Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. O sea, como diciendo, Señor, ya llegaste tarde, ya no se puede hacer nada. Si hubieras venido días antes, cuando él estaba aún vivo, estaba enfermo, quizás hubieras podido hacer algo. Pero ahora como él ya está muerto, y más que muerto, está en el sepulcro, ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Entonces Jesús le dice, Marta, tu hermano resucitará. Tu hermano se va a levantar de entre los muertos. Pero dice que como que vino las voces a Marta y las voces le dijeron, sí, Marta, va a resucitar, pero en el día postrero. Va a resucitar, pero no ahora, sino en el tiempo que es mejor. Y Marta le dice, sí, Señor, yo sé que él va a resucitar, pero no hoy día. Hoy día no es buen día para que resucite. Hoy no es buen día para que él se levante entre los muertos. En el día postrero sí, ahí es mejor. Entonces dice que Jesús va al sepulcro. Va donde estaba enterrado Lázaro y manda a remover la piedra. ¿Y quién fue la primera persona que se interpuso? Marta. Marta estaba tratando de decirle a Jesús lo que tenía que hacer. Marta le dice, Señor, ya el cuerpo de mi hermano tiene 4 días ahí, Señor. Ya el cuerpo de mi hermano quizás debe estar descompuesto, debe estar oliendo feo, Señor, no lo hagas. ¿Cómo vas a hacer esto, Señor? Sus voces que tenía ahí le estaban diciendo, Marta, no permitas que Jesús remueva esa piedra. Marta, no permitas que esa piedra salga de ahí, porque si esa piedra se remueve, lo único que va a salir no es tu hermano, lo que va a salir es un olor feo de ese lugar. Y Marta estaba ahí, escuchando aquellas voces, en vez de escuchar la voz de Cristo Jesús, que ya le había dicho, Marta, tu hermano va a resucitar. La voz que ya le había dicho, vamos a remover aquella piedra que está deteniendo que el milagro se cumpla. Vamos a remover aquella piedra que está frenando que la gloria de Dios se manifieste en este lugar. Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas, iglesia. Muchas veces no permitimos a Cristo Jesús que remueva la piedra, y como no lo permitimos, no podemos ver la gloria de Dios. Pero si nosotros oímos, como Marta tuvo que oír, oímos que Cristo nos dice, tu hermano va a resucitar, y callamos cuando Cristo Jesús dice, remuevan la piedra, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver la gloria de Dios. Cristo Jesús le dijo a Marta, Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho, Marta, que si escuchas mi palabra y te quedas en silencio, vas a poder ver la gloria de Dios? ¿Y qué sucedió cuando removieron la piedra? ¿Salió un mal olor?
Salió Lázaro, salió aquel que estaba muerto, aquel que ya tenía 4 días ahí sepultado. Salió y todos vieron la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque, iglesia, tenemos que aprender a oír, callar y vamos a ver la gloria de Dios. Oír al Espíritu Santo, oír lo que Cristo nos ha dejado, callar para escuchar la voz de Dios y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en este tiempo, iglesia? ¿Qué es lo que su palabra nos está diciendo ahora? ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Porque Pedro lo entendió. Pedro recibió lo que sucedió. Y vamos a leerlo para terminar ahí, 2 de Pedro capítulo 1, 17 al 21. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 17 al 21. Segunda de Pedro capítulo 1, 17 al 21. Pedro estaba relatando lo que había vivido él en el monte. Estaba recordando lo que había sucedido en el monte. Y dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Dice la voz que oyeron de Dios. Esa es la palabra profética más segura. Pedro dice, ahora entiendo que la palabra más segura, la cual yo tengo que escuchar y a la cual tengo que atender, es a la palabra de Dios. Pedro ahora entendió que ya no tiene que escuchar sus pensamientos, ya no tiene que escuchar esas voces que vienen por ahí, sino que tiene que escuchar la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hacéis bien en estar atentos. ¿Atentos a qué palabra? Amén. Atentos a la palabra de Dios, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Iglesia, cuando estamos en oscuridad, cuando estamos en tinieblas, cuando sentimos que estamos en la barca en medio del mar oscuro, ahí siendo zarandeados, ¿cuál es la mejor antorcha? Amén. La palabra de Dios a través de Cristo Jesús dice, hasta que el día esclarezca. En el medio de la prueba, en el medio de la dificultad, en el medio de la tormenta, tu mejor antorcha es la palabra de Dios. La luz que va a alumbrar tu camino y te va a sacar esas tinieblas es la palabra de Dios. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que veas la gloria de Dios. Hasta que veas la gloria de Dios, aprendamos, iglesia, aprender la antorcha, que es la profecía más segura, que es las promesas de Dios, la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Iglesia, la profecía no quedó ahí, no es solamente para aquellos que la escucharon, porque no es privada, es para todos nosotros. Todos nosotros recibimos esas promesas, todos nosotros recibimos esas bendiciones. ¿Por qué? Porque no salieron de la boca del hombre, salieron del corazón de Dios y fueron traídas y van a ser cumplidas a través del Espíritu Santo. ¡Wow! Oír, callar y ver la gloria de Dios, iglesia. Tenemos que aprender a inclinar nuestro oído a la palabra, no al mundo. El mundo no conoce de Cristo. No conoce quién es nuestro Dios. Pablo decía, al Dios al que sirvo y al que conozco, nos va a librar de todo esto. ¿Y quién era aquel Dios? Cristo Jesús.
¿Por qué? Porque Pablo había aprendido a confiar en la palabra de Dios. Pablo había aprendido a inclinar su oído a la voz de Dios y no a la voz del mundo. Iglesia, ¿dónde estamos inclinando nuestros oídos? ¿Qué voces estamos escuchando? ¿A quién le estoy prestando atención? ¿A la voz de Dios o a la voz del mundo? Y cuando viene la voz del mundo, cuando vienen aquellos pensamientos a nosotros que nos quieren distraer de lo que Dios tiene para nuestras vidas, estamos tomando la autoridad para callarlas. Calla y enmudece, dijo el Señor a la tormenta. Y la tormenta cesó y vino la bonanza, vino la paz. Vamos a tener paz cuando callamos esas voces, iglesia. Porque mientras estén ahí no vamos a tener paz. Pero cuando las callamos, vamos a tener paz. La bonanza va a venir a nuestras vidas. ¿Y qué va a suceder? Vamos a ver la gloria de Dios. Aquella gloria que resucita muertos. Aquella gloria que quizás, iglesia, un milagro que estás esperando. En este tiempo la voz te está diciendo, no, ya está muerto 4 días y ya no va a poder ser resucitado. Vas a ver la gloria de Dios, porque ese milagro, ese muerto que estaba ahí enterrado, Dios lo va a resucitar. Dios puede sacar del sepulcro al que estaba ahí por mucho tiempo. Dios puede hacer lo que para el hombre es imposible. Así que solamente, iglesia, aprendamos a oír a Dios, quedarnos en silencio para escuchar su guianza y estar alineados a su palabra, y vamos a ver la gloria de Dios siendo reflejada en nuestras vidas para testimonio de su gran poder y de su gran amor. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tú nos has hablado el día de hoy, Señor. Tú has puesto en nosotros, Señor, tu palabra hoy día. Y te damos gracias, porque tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras aflicciones, conoces, Señor, lo que estamos enfrentando y aún lo que enfrentaremos. Y hoy, Señor, tu palabra nos muestra que nuestros oídos tienen que estar inclinados solamente a ti, a tu palabra, como decía Pedro, como Pedro lo entendió, aquella profecía, Señor, aquella profecía segura que nos va a librar, que va a ser la antorcha, Señor, cuando estemos en tinieblas y en oscuridad, que va a ser aquella antorcha cuando nuestra barca, Señor, esté siendo zarandeada en medio de la oscuridad, Señor, de la noche. Hoy, Señor, bendito Dios, hemos aprendido, Señor, que tenemos que inclinar nuestro oído solamente a ti. El mundo puede decir muchas cosas, como le hablaban de ti. Quizás es Elías, quizás es Juan el Bautista, quizás es algún profeta, pero nadie sabía que tú eras el Hijo de Dios. Nadie, Señor, podía entender que tú eras el Cristo. Solamente aquel que había prestado oídos y había inclinado su oído para escuchar la voz del Padre, y el Padre se lo había revelado. Hoy, Señor, inclinamos nuestros oídos a ti, para que tu palabra sea revelada en nuestras vidas, para que tus promesas, Señor, sean reveladas a nosotros, para que tus planes, Señor, podamos escucharlos y alinearnos a ellos. Hoy, Señor, enséñanos y ayúdanos aún a cerrar nuestras bocas cuando las palabras que vayan a salir de mí, Señor, no sean conforme a tu voluntad o a tus planes. Ayúdame a tomar la autoridad, Señor, para callar y enmudecer aquellas voces que vienen a mí, a quererme decir que haga otras cosas. A callar y enmudecer, Señor, aquellas tormentas que quieren hacerme regresar atrás. Oh, Señor, hoy yo tomo esa autoridad, Señor, que tú nos has dado, y callamos y enmudecemos esas voces. Y vamos hacia adelante a cumplir, Señor, la gran comisión que tú has puesto en nosotros. Vamos hacia adelante, Señor, a ver, Señor, el milagro y testificar de tu poder y de tu amor. Hoy, Señor, yo te pido que podamos ver tu gloria. Podamos ver tu gloria. Cuando tú me pidas, Señor, remover aquella piedra,
Así mis pensamientos digan no. Ya tiene 4 días ahí. Que aprenda, Señor, a quedarme en silencio. Que aprenda, Señor, a quedarme callado. Y dejar que tú hagas, que tú obres, para que tu gloria sea manifestada. Señor, ayúdame. Ayúdanos, Señor, a no buscar qué decirte lo que tienes que hacer. Como Pedro cuando te dijo, Señor, no vayas a Jerusalén, Señor. No hagas esas cosas. Yendo en contra de la voluntad del Padre. Ayúdanos, Señor, a nunca ir en contra de tu voluntad. A nunca, Señor, pedirte que tú vengas con nosotros en vez de nosotros ir contigo. A nunca buscar que llevarte a nuestro camino en vez de nosotros ir al camino que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, y a estar confiados siempre en ti. Confiados en tu palabra y en tu verdad. Confiados en que tú haces, hiciste y harás lo mejor para todos nosotros. Aprende, enséñanos a oír, a callar y a ver. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Sigue ministrándonos, Padre. Sigue ministrando nuestras vidas. Sigue hablando, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Sigue hablándonos, Señor, conforme a nuestras necesidades. Revélanos hoy, Señor. Revélanos hoy todo aquello, Señor, que tú has dispuesto para nosotros. Conoces lo que estamos pasando, lo que estamos enfrentando. Te pido, Señor, llévate estas cargas. Llévate estos afanes, estos temores que muchas veces nos hacen hablar lo que no debemos. Llévate estos temores, Señor, que nos hacen actuar como no debemos. Llévatelo, Señor, y permite que veamos tu gloria. Vamos a alabar, iglesia. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar. Pero hoy siento que esta alabanza también, no lo pares, Juanito, que siga grabando. Vamos a alabar y yo sé que muchos también que nos están viendo van a ser ministrados a través de esta palabra y de esta alabanza. Sí, Dios se llama, o mi Dios. Así que alaba con todo tu corazón, desde lo más profundo de tu corazón. Alábale a Él. El agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, Señor. Cambias el agua en vino. Abres la vista a los ciegos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Tú brillas en la oscuridad, Señor. Tú eres esa antorcha, Señor, en medio de las tinieblas. Tu palabra, Señor, es antorcha que me sacará, que me ayudará. No hay como tú. No hay nadie como tú, Señor. Mi Dios es grande. Iglesia, alábale a Él. Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, iglesia. Él es poderoso. Mi Dios, mi Dios. Juanito, si puedes subirle un poco más, por favor. Deja que el Espíritu Santo siga ministrando tu vida, iglesia. Deja que el Espíritu Santo siga hablando a tu corazón. El Espíritu Santo nos está recordando quién es nuestro Dios.
Nos está recordando su palabra. Nos está recordando que Él es un Dios poderoso, que no hay nadie como Él. Él es un Dios único, un Dios que puede darle vista a los ciegos, un Dios al cual nada le es imposible. Así que en este tiempo, ahí en medio de esta alabanza, entrégale tus cargas a Él, entrégale tus aflicciones a Él, deja tus temores delante de Él, porque Él es grande, Él es poderoso. Mi Dios es fuerte, Dios es más alto. Él es más alto que todos tus problemas. Él es más alto que todas tus aflicciones. Él puede sanar lo que está herido. Mi Dios. Si Dios está con nosotros, iglesia, ¿quién contra nosotros? Si Dios pelea por nosotros, iglesia, ¿quién podrá derrotarnos, iglesia? Si ponemos nuestras cargas en Él, Él las llevará. Aprendamos a escucharlo a Él. Nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, iglesia, ¿quién podrá vencernos? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. nada podrá pararnos, nada podrá vencernos. No importa las tormentas, no importa las voces que se levanten en medio del mar. Él está en tu barca, iglesia. Él está juntamente contigo. Vas a ver la bonanza y vas a llegar a donde Él lo ha dispuesto. Nada podrá detenerte, nada podrá pararte, nada podrá vencerte, porque aquel que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Solo aprende a escucharlo a Él, aprende a escuchar su palabra, aprende a escuchar sus promesas, aprende a callar aquellas voces que vienen contra Él y aprende a ver su gloria. Poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, Mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier cosa, más alto que mis problemas, más alto que mis angustias, más alto que todo aquello que ha venido contra mí. Mi Dios, si Dios es por nosotros, si Dios es con nosotros, iglesia, nada nos va a parar. Si Dios es con nosotros, iglesia, nada nos podrá vencer. Créelo y decláralo. Si Dios es con nosotros, cree con todo tu corazón, iglesia. Nada podrá pararte, iglesia. Nada podrá vencerte. Aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Aprendamos a escuchar su voz, iglesia. No escuchemos la voz del mundo. No escuchemos los murmullos que vienen por ahí. No escuchemos aquellas voces que no conocen a nuestro Dios. Porque nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es fuerte. Él puede sanar. Él puede restaurar. Él puede liberar. Y Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Él quiere que veamos la bonanza, iglesia, para testificar de su poder y de su amor. Mantente firme. Mantente ahí con tu oído inclinado a Él. Agárrate de su palabra, de sus promesas. Calla y enmudece aquellas voces que vienen a robar tu paz. Calla y enmudece cuando muchas veces quieres decir aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Oye, calla y verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios, iglesia. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos creemos que vamos a ver la gloria de Dios? Oh, bendito Dios amado, Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, porque si tú estás con nosotros, nada podrá pararnos. Si tú estás con nosotros,
Nada podrá vencernos, Señor. Y hoy, Señor, nos paramos en el poder de tu palabra y nos agarramos de tus promesas, Señor, bendito Dios. Y hoy, Señor, bendito Dios amado, venimos a ti, Señor. Venimos a ti, sabiendo que tu gloria, Señor, se manifestará en nuestras vidas. Gracias, Señor. Y si tú estás escuchando esta palabra por primera vez, y esta palabra ha tocado tu corazón y en tu corazón hay algo que te está diciendo, yo quiero aprender a oírlo, yo quiero aprender a quedarme callado en silencio, yo quiero ver su gloria. Si hoy tu corazón está ahí lleno del gozo y quieres aprender más y quieres empezar a caminar con aquel que todo lo puede, simplemente tienes que hacer una oración de fe con nosotros. Una oración que salga de lo más profundo de tu corazón. Una oración en la cual vas a entregar tu vida a Cristo reconociendo tus pecados para que Él haga en ti una nueva criatura. Así que si tú ahí que estás oyéndonos, hoy quieres dar ese paso de fe, ahí donde estás simplemente levanta tus manos, cierra tus ojos y repite con nosotros esta oración. Padre, te doy gracias. Gracias porque hoy has hablado a mi vida. Gracias porque hoy, Señor, he recibido tu palabra. Señor, yo reconozco que he estado escuchando las voces erradas. Reconozco que he estado tomando decisiones incorrectas. Reconozco, Señor, que he estado pecando contra ti. Pero hoy, Señor, yo quiero dejar ese pasado atrás. Hoy yo quiero ser hecho una nueva criatura. Por eso, Señor, te entrego mi vida. Hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Para que hagas en mí lo nuevo. Para que limpias mis vestiduras de todo mal, para que escribas mi nombre en el libro de la vida y pueda yo dar testimonio de tu poder y de tu amor. Gracias te doy, Señor, porque tú no me has rechazado. Gracias te doy porque hoy sé que tú moriste por mí en la cruz y a través de tu sangre mis pecados fueron perdonados. Hoy, Señor, yo te pido que entres a mi vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.